No es hablando más como se gana control, es dejando espacios donde otros se apresuran a llenarlos. Imagínate una sala cerrada. No es grande, una mesa, 4 sillas, luz blanca desde arriba. Alguien pregunta algo sencillo, no urgente, no grave. Todos miran esperando una respuesta rápida, normal, educada. Tú entiendes la pregunta al instante. Sabes exactamente qué decir. Sabes que una respuesta clara te dejaría bien parado. Y aún así, no hablas. No porque no sepas, no porque tengas miedo, sino porque entiendes algo que los demás no. El silencio no es ausencia, es presencia sin forma. Te han enseñado lo contrario, que si no explicas pierdes, que si no reaccionas quedas mal, que si no te muestras te borran. En el trabajo, en las relaciones, en las decisiones importantes te repiten que ser transparente es ser confiable, que ser claro es ser justo, que decirlo todo evita problemas. Eso funciona para quien no compite, para quien no observa, para quien no entiende el costo de ser legible. Porque cuando explicas demasiado, entregas algo más que información. Entregas tu ritmo, tu urgencia, tu necesidad de ser entendido. Y quien detecta eso ya tiene una palanca. Mira de nuevo la escena. La pregunta sigue flotando en el aire. Alguien se mueve incómodo en la silla. Otro aclara la garganta. El que preguntó empieza a justificarse, a añadir detalles que no pidió nadie. No soporta el vacío. Cree que el silencio es un error que debe corregirse, pero no lo es. El misterio no es esconderte, es no regalarte. Cuando reaccionas de inmediato, te vuelves predecible. Cuando explicas tu intención, te vuelves negociable. Cuando muestras tu emoción, te vuelves manejable. No por maldad ajena, sino por dinámica humana básica. La gente ajusta su conducta según lo que cree entender de ti. Y cuanto más claro te vuelves, más fácil es acomodarte en su juego. Hay una creencia cómoda que te repiten desde siempre, que ser abierto genera confianza. Lo que no te dicen es que también genera jerarquía, y casi nunca a tu favor. El que habla primero marca su posición, el que se explica se justifica, el que corre detrás de la comprensión pierde el control del marco. No es casualidad que en cualquier negociación el que tolera más silencio suele salir mejor parado, no porque sea más inteligente, sino porque no siente la urgencia de cerrar el vacío. Sabe esperar, sabe observar qué hace el otro cuando no recibe lo que esperaba, y ahí aparece la verdadera información. Ves quién se inquieta, quién se apresura, quién necesita aprobación, quién empieza a revelar demasiado. Mientras tanto, tú no haces nada visible. Y justamente por eso haces algo decisivo. La mayoría confunde misterio con manipulación. Cree que se trata de jugar juegos mentales, de ser oscuro, de provocar inseguridad. No. Eso es ruido. El verdadero misterio es más simple y más incómodo. No explicar lo que no estás obligado a explicar. No reaccionar donde no hay ganancia. No dar forma a algo que aún te conviene mantener abierto. Esto no es frialdad. Es economía. Cada palabra tiene un costo. Cada gesto revela una intención. Cada reacción temprana cierra opciones. Piénsalo en algo cotidiano. Un mensaje que recibes y no respondes de inmediato. No por estrategia barata, sino porque no hay prisa real. La otra persona empieza a interpretar, a imaginar, a ajustar su tono, a preguntarse qué significa tu silencio. Tú no has hecho nada, y sin embargo el tablero ya se movió. No controlas lo que el otro piensa, pero sí controlas lo que ofreces. Y lo que no ofreces también comunica. Desde pequeños nos entrenan para llenar los espacios, para responder rápido en clase, para justificar errores, para aclarar malentendidos incluso cuando no los creamos. Ese reflejo se queda contigo. Y en la vida adulta se vuelve una fuga constante de poder, porque el que siempre aclara, siempre corre detrás. El misterio rompe ese patrón, no porque confunda, sino porque detiene, no porque oculte, sino porque retrasa. Y ese retraso cambia la dinámica. Vuelve a la sala, la pregunta sigue ahí. El silencio ya no es neutro, empieza a pesar. El que preguntó te mira distinto ahora. No sabes si no respondes porque no quieres, porque no te importa, o porque sabes algo que él no. Esa duda no la creaste con palabras, la creaste con ausencia. Y esa ausencia tiene más peso que cualquier discurso bien armado. Pero aquí está el punto que casi nadie entiende. Ser un misterio no es callar siempre. Es elegir cuándo no hablar. Es decidir qué parte de ti queda visible y cuál no.
Es no dejar que otros dicten el ritmo de tu exposición. No es una pose, es una posición. La mayoría habla para aliviar su propia incomodidad, para cerrar rápido, para volver a terreno conocido. El misterio exige lo contrario, soportar la tensión de no ser comprendido de inmediato, aceptar que algunos se frustren, que otros proyecten, que el ambiente se cargue un poco. Esa incomodidad es el precio, y casi nadie está dispuesto a pagarlo, porque implica renunciar a algo adictivo, la validación inmediata. Si no explicas, no te aplauden. Si no reaccionas, no te confirman. Si no te muestras, no te etiquetan. Y sin etiqueta, no te controlan fácilmente. El problema es que este tipo de poder no se nota al principio, no da resultados visibles inmediatos, no genera aplausos, genera algo más silencioso, margen, espacio, tiempo a tu favor. Pero dime algo, con honestidad brutal. ¿Cuántas veces has hablado solo para no quedar mal? ¿Cuántas veces explicaste más de lo necesario para que no te malinterpretaran? ¿Cuántas decisiones perdiste control por miedo a dejar un vacío sin llenar? El problema no es que hables, es cuándo hablas y desde dónde. Hay una diferencia enorme entre decidir decir algo y sentir que debes decirlo. La mayoría no distingue una cosa de la otra, confunden reacción con elección. Y en ese error se les va el control. Piensa en una escena distinta, oficina abierta, ruido constante, gente caminando con prisa fingida. Alguien lanza un comentario al pasar. No es un ataque directo, es una insinuación, una frase incompleta, lo suficientemente ambigua como para provocar una respuesta, lo suficientemente pública como para que el silencio se note. Sientes el impulso, el cuerpo se adelanta a la cabeza. Sabes que si no respondes, parecerá que aceptas, que si no corriges, perderás terreno. Ese reflejo es antiguo, aprendido, condicionado. Respiras y no dices nada, no miras el teléfono, no sonríes, no te justificas, sigues caminando. En ese gesto mínimo ocurre algo invisible, el comentario pierde fuerza. No porque lo hayas refutado, sino porque no encontró fricción. No hubo superficie donde rebotar. El otro esperaba una reacción para medir algo, tu seguridad, tu miedo, tu lugar. No la obtuvo. El silencio, cuando es elegido, corta el circuito. Aquí es donde muchos se confunden. Creen que callar es ceder, que no responder es quedar por debajo. Esa lógica solo funciona en juegos donde las reglas están claras y los árbitros son justos. En ambientes reales, especialmente tóxicos, responder rápido suele ser exactamente lo que el otro necesita para posicionarte. Porque quien provoca y obtiene reacción obtiene información. Y la información es ventaja. Cuando no reaccionas, fuerzas al otro a mostrarse, a repetir, a exagerar, a cometer el error que tú no cometiste. Y si no lo hace, el gesto queda flotando, mal ubicado, sin confirmación. Eso también erosiona. El misterio no grita, descoloca. Ahora mira una tercera escena. Reunión pequeña. Se discute una decisión. Todos exponen razones. Tú escuchas. Tomas nota mental. Ves contradicciones. Sabes que podrías intervenir y quedar bien, incluso ganar puntos. Pero también sabes algo más. No es el momento. Dejas que hablen. Dejas que se comprometan. Dejas que fijen postura. Cuando finalmente hablas, no corriges todo. No revelas todo. Dices una sola frase. Clara. Medida. Suficiente para cambiar el eje. No explicas por qué llegaste ahí. No cuentas el proceso. No justificas. El ambiente cambia. No por lo que dijiste, sino por lo que no dijiste. Los demás empiezan a recalcular, porque no saben cuánta información tienes. No saben si eso fue una intuición o una conclusión larga. No saben qué parte del terreno estás viendo, y esa incertidumbre los vuelve más cautos. Eso es control silencioso. No se trata de ganar discusiones. Se trata de controlar el ritmo en el que los demás se exponen. El error más común es creer que el misterio consiste en ser críptico, hablar raro, usar frases incompletas a propósito. Eso no es poder, es teatralidad barata. El misterio efectivo es sobrio, limpio, funcional. No busca atención, la genera como efecto secundario. La gente poderosa no se explica constantemente, no porque sean arrogantes, sino porque no sienten la necesidad de ser aprobados en cada intercambio. Esa calma no se finge, se entrena. Y el entrenamiento empieza en algo incómodo,
Dejar que otros se equivoquen sin rescatarlos. ¿Cuántas veces completas frases ajenas? ¿Cuántas veces corriges antes de que te pidan? ¿Cuántas veces aclaras algo que nadie cuestionó? Cada una de esas acciones reduce tu misterio. Te vuelve accesible, disponible, predecible. No confundas utilidad con control. Ser útil te mantiene ocupado. Ser misterioso te mantiene relevante. Cuando todos saben exactamente qué piensas, qué sientes y qué harás, pueden anticiparte. Cuando no, tienen que adaptarse. Y el que se adapta va detrás. Esto no es frialdad emocional. Es dirección interna. Saber que no toda incomodidad ajena es tu responsabilidad. Que no toda duda debe resolverse de inmediato. Que no toda percepción errónea merece corrección. A veces, dejar que alguien piense algo incorrecto sobre ti es menos costoso que intentar aclararlo todo. Pero eso tiene un precio. Y es alto. Te van a interpretar mal. Te van a proyectar cosas. Te van a presionar para que hables. Ahí es donde casi todos fallan. No porque no entiendan la estrategia, sino porque no soportan la tensión de no ser explicados. Quieren cerrar el círculo, volver a sentirse seguros en la mirada del otro. El misterio exige lo contrario, permanecer estable mientras otros buscan certeza. No es cómodo, no es amable y no da resultados inmediatos, pero crea algo que casi nadie tiene: espacio mental propio en medio del ruido. Ahora dime, sin adornos, ¿hablas porque eliges hacerlo o porque no soportas el silencio que viene después? Te acostumbraron a creer que el ruido es normal, que estar disponible es una virtud, que responder rápido es profesionalismo. Y así, sin notarlo, entregaste algo más valioso que tu tiempo, tu posición. Observa el entorno con frialdad. Correos que exigen respuesta inmediata, mensajes fuera de horario, reuniones donde todos hablan para no desaparecer, opiniones lanzadas al aire solo para demostrar presencia. No es comunicación, es competencia por visibilidad. Y en esa competencia el que más se expone suele perder, porque el ruido no construye autoridad, la diluye. Imagina una escena común. Final del día. Un correo llega con copia a varias personas. El tono es correcto, pero la intención es clara: dejar constancia, marcar territorio, provocar reacción. Sabes que podrías responder, incluso sabes cómo hacerlo bien, pero también sabes que si lo haces entras en un juego que no elegiste. No respondes ese día. Al día siguiente el correo ya no pesa igual. El contexto cambió. El emisor perdió el impulso. Otros ya opinaron. Cuando finalmente contestas, lo haces breve, sin emoción, sin defensas. No corriges todo. No aclaras cada punto. Respondes solo a lo que importa. La conversación se cierra. No porque ganaste, sino porque el marco dejó de ser fértil para el conflicto. Esto es algo que casi nadie entiende. El control no siempre se ejerce interviniendo. A veces se ejerce dejando que el entorno se desgaste solo. La cultura actual premia la reacción. Likes, respuestas, participación constante. Te entrenan para demostrar que estás ahí, que importas, que opinas, pero esa exposición permanente tiene un costo silencioso. Te vuelve legible, te convierte en parte del fondo. Cuando todos saben qué esperar de ti, pierdes sorpresa. Cuando siempre estás, pierdes peso. El misterio, en cambio, introduce discontinuidad. No estás siempre, no opinas siempre, no reaccionas siempre. Y eso rompe el patrón, obliga a los demás a recalcular. Aquí entra una verdad incómoda. Muchas personas no te respetan por lo que dices, sino por lo que no toleras. Y una de las cosas que no toleran los que tienen margen es la invasión constante de su atención. Cada vez que respondes de inmediato a algo que no era urgente, enseñas cómo tratarte. Cada vez que explicas una decisión que no necesitaba explicación, reduces su impacto. Cada vez que te justificas sin que te acusen, te colocas en posición defensiva sin que nadie te haya atacado. Y lo peor, lo haces tú solo. Mira otra escena. Conversación informal. Alguien comenta un rumor. Te mira buscando confirmación. Sabes la verdad. Sabes que podrías aclarar todo y quedar como el informado. Pero también sabes que hacerlo te coloca en el centro de algo que no controlas. Te limitas a decir, puede ser, nada más. No niegas, no afirmas, no alimentas. La conversación se mueve. El rumor pierde fuerza. Nadie puede citarte. Nadie puede usarte como respaldo.
Te mantienes fuera del fuego sin parecer evasivo. Eso es misterio aplicado. No es manipular. Es no prestar tu voz a dinámicas que no te benefician. El sistema cultural empuja en sentido contrario. Te dice que si no te posicionas, otros hablarán por ti. Que si no te defiendes, perderás. Que si no te explicas, te malinterpretarán. Todo eso es parcialmente cierto. Pero lo que no te dicen es el costo acumulado de estar siempre disponible para aclarar, defender y reaccionar. Ese costo es desgaste. Desgaste mental. Desgaste de atención. Desgaste de autoridad. Porque el que siempre responde termina respondiendo incluso cuando no quiere. Y el que responde incluso cuando no quiere ya no controla su tiempo ni su energía. El misterio introduce fricción al acceso. No todos tienen derecho a tu explicación. No toda duda merece respuesta. No toda provocación necesita reacción. Aceptar eso va contra años de condicionamiento social. Por eso incomoda. Por eso genera culpa. Por eso muchos abandonan la práctica antes de ver resultados. Prefieren ser entendidos a ser respetados. Prefieren ser claros a ser libres. Pero observa con cuidado quién avanza más tranquilo en entornos saturados. No es el más brillante, no es el más activo, es el que elige cuándo aparecer y cuándo no. El que no se deja arrastrar por cada estímulo. El que no compite por atención porque no la necesita para validarse. Ese tipo de persona no parece peligrosa, hasta que te das cuenta de que siempre llega con margen. Y el margen en un sistema ruidoso es poder puro. Ahora pregúntate algo incómodo. ¿Cuántas veces hoy hablaste solo para demostrar que estabas presente? ¿Cuántas respuestas diste que no te acercaron a nada? ¿Y cuánta autoridad perdiste sin darte cuenta por miedo a desaparecer del ruido? Hay una diferencia brutal entre quien corre y quien observa. Y casi nadie quiere aceptar en qué grupo está. El que corre cree que decide. En realidad, responde. Vive pendiente del próximo estímulo, del próximo mensaje, de la próxima reacción ajena. Se mueve rápido. Habla rápido, explica rápido, y esa velocidad le da una falsa sensación de control. Siente que está dentro del juego porque nunca se detiene. El que observa no parece ocupado, parece lento, a veces incluso irrelevante, pero mientras los otros se mueven, él mide. Mientras los otros hablan, él escucha. Mientras los otros se exponen, él registra. Mira una escena más dura, conflicto abierto. Dos personas discuten. Una eleva la voz, marca postura, se justifica, da razones. La otra escucha, no interrumpe, no corrige, no se defiende. Deja que el otro termine. Cuando finalmente habla, no responde a todo. Responde a una sola cosa, la más costosa. El conflicto se desinfla, no porque se resolvió, sino porque cambió de manos. Aquí es donde se revela el juego real. No gana el que tiene razón, gana el que decide cuando algo importa. Y eso no se logra hablando más fuerte ni más claro. Se logra administrando atención. El misterio no es pasividad, es selección. Seleccionar qué merece respuesta, qué merece tiempo, qué merece energía. Todo lo demás se deja caer. La mayoría vive al revés. Responde a todo y luego se pregunta por qué está agotada. Atiende cada estímulo y luego se siente drenada. Se explica en cada cruce y luego no entiende por qué su palabra pesa menos. Porque ya no hay escasez. Cuando tu atención es abundante, tu influencia es baja. Cuando tu reacción es automática, tu posición es débil. Mira con honestidad tus días. ¿Quién decide cuándo hablas? ¿Quién decide cuándo respondes? ¿Quién marca el ritmo de tus explicaciones? Si no eres tú, alguien más lo está haciendo. Y ese alguien no siempre es visible. Puede ser una cultura, una jerarquía informal, una persona que sabe provocarte. El control silencioso empieza cuando dejas de correr detrás de cada demanda invisible. Cuando aceptas que no todo requiere tu presencia, que no todo se pierde si no intervienes, que a veces lo que se pierde es precisamente lo que te estaba costando demasiado. Vuelve a la idea incómoda. No estás obligado a ser comprendido en tiempo real. Hay decisiones que se toman mejor con retraso, respuestas que ganan peso con espera, silencios que valen más que cualquier aclaración inmediata. Pero esto no es cómodo, porque cuando dejas de correr, algo queda expuesto, tu tolerancia a la incertidumbre, la de los otros y la tuya. Cuando no explicas, no sabes cómo te están leyendo.
Cuando no reaccionas, no sabes qué piensan de ti. Cuando no te muestras, no sabes qué lugar te asignan. Y ahí muchos retroceden. Vuelven a hablar, vuelven a aclarar, vuelven a correr. Prefieren la falsa seguridad de ser entendidos a la tensión real de mantener el control. El misterio exige aceptar que no todos te verán como quieres, que algunos te subestimarán, que otros te malinterpretarán, y aún así no corregir, porque corregir cada percepción ajena es vivir al servicio de la mirada de los demás. El que decide no hacerlo empieza a jugar otro juego, uno donde no se gana por presencia constante, sino por impacto, donde no se avanza por ruido, sino por precisión, donde no se controla imponiendo, sino retirando. Y aquí viene la pregunta que separa a unos de otros. ¿Estás dispuesto a que otros se incomoden para que tú no pierdas posición? ¿O sigues pagando con tu energía para que nadie dude de ti? Porque mientras corres para ser entendido, alguien más observa y decide cuándo hablar. Aquí es donde la mayoría se engaña. Cree que el control silencioso es una técnica externa, algo que se aplica hacia afuera. No lo es. El verdadero punto de quiebre ocurre adentro, porque guardar silencio cuando conviene no es difícil. Lo difícil es soportar lo que aparece dentro de ti cuando no reaccionas. La ansiedad, la urgencia, la necesidad de corregir, el impulso de explicarte para aliviar la tensión. Ese impulso no viene del entorno, viene de ti. Observa una escena íntima, no pública, un mensaje ambiguo de alguien importante. No es agresivo pero tampoco claro. Podrías responder de inmediato y arreglar la situación. Podrías aclarar, preguntar, cerrar el vacío. Sabes exactamente qué escribir. No lo haces. Pasas la noche con la incomodidad, con la mente imaginando escenarios, con la sensación de estar perdiendo control. Pero no estás perdiendo control. Estás perdiendo la ilusión de control que te daba reaccionar. Aquí se revela algo clave. Muchas respuestas no buscan resolver el problema, buscan calmarte a ti. Y mientras más rápido calmas tu ansiedad, más rápido entrenas a los demás a acceder a ti cuando quieran. El misterio empieza cuando eliges regularte antes de expresarte. Eso requiere dominio interno. No represión, dominio. Saber que una emoción no es una orden, que una urgencia no es una señal objetiva, que el deseo de aclarar no siempre es racional. Cuando no reaccionas, algo más sucede. Empiezas a ver con claridad. Notas patrones. Detectas repeticiones. Te das cuenta de quién aparece solo cuando necesita algo. Quién se impacienta cuando no obtiene respuesta. Quién pierde compostura cuando no recibe atención. Esa información solo aparece en el silencio. Si siempre respondes, nunca la ves. Ahora imagina dos versiones de ti. Una responde rápido, aclara todo, se muestra disponible. La gente la describe como accesible, clara, confiable. Pero también la interrumpen más, la presionan más, la explican menos. La otra responde cuando decide. No siempre, no a todos, no con prisa. La describen como distante, difícil de leer, incluso fría. Pero miden sus palabras frente a ella. Piensan dos veces antes de provocarla. Ajustan el tono, no porque imponga miedo, sino porque no es automática. Esa diferencia no se construye hacia afuera. Se construye en momentos pequeños, privados, invisibles. En mensajes no enviados, en explicaciones que se guardan, en silencios sostenidos aunque incomoden. Aquí es donde muchos abandonan, porque el beneficio no es inmediato. No hay aplauso, no hay confirmación externa, solo una sensación extraña de estar recuperando espacio interno. Y el entorno no lo celebra. Al contrario, te presiona para volver al patrón conocido. Te preguntan si todo está bien, te dicen que te notan distinto. Te empujan a hablar, no porque les preocupes, porque tu silencio les quitó una referencia. El control silencioso no castiga, desbalancea, y ese desbalance revela quién dependía de tu reacción para sentirse seguro. No es tu trabajo devolver esa seguridad. Aceptar eso implica una responsabilidad incómoda. Dejar de usar la comprensión ajena como refugio. Dejar de buscar paz en la explicación constante. Dejar de confundir calma con sumisión emocional. Elegir el misterio es elegir una forma distinta de estar en el mundo. Menos reactiva, más deliberada, más costosa al inicio, más estable después. Pero no hay garantías. Algunas relaciones se enfrían, algunas dinámicas cambian, algunos accesos se cierran.
Eso no es una falla del método, es el filtro. La pregunta real no es si funciona. La pregunta es si estás dispuesto a pagar el precio interno de no responder cuando podrías. Porque el silencio estratégico no se sostiene con técnica, se sostiene con carácter. Y ese carácter se prueba justo cuando nadie te ve y sientes la urgencia de hablar. Aquí ya no queda teoría, solo una elección. Porque después de todo lo dicho, el misterio deja de ser una idea atractiva y se vuelve una carga concreta. Una forma de estar que no te protege del todo, pero tampoco te expone gratis. Un punto incómodo entre ser visible y ser inaccesible. Mira la última escena. No es espectacular, es cotidiana. Estás frente a una decisión simple: hablar o no hablar, aclarar o dejar pasar, explicarte o permitir que el otro se quede con su versión. Nadie te obliga, no hay amenaza directa, solo la vieja costumbre empujándote a reaccionar. Sabes lo que pasará si hablas. Habrá alivio inmediato, la tensión bajará, te sentirás correcto. Y también sabes lo que pasará después. Volverán a buscarte igual, volverán a exigirte claridad, volverán a empujarte a explicar, porque ya saben que lo harás. Si no hablas, el efecto es distinto, no inmediato, no cómodo. La duda queda abierta, la otra persona no recibe lo que esperaba, tiene que decidir sin ti, ajustar sin tu guía, soportar su propia incomodidad, y tú también. Aquí está el punto final que casi nadie acepta. El misterio no te hace invulnerable, te hace responsable de tu silencio, de sus consecuencias, de las interpretaciones que no corriges, de las oportunidades que dejas pasar. No es esconderte del mundo, es dejar de perseguirlo. El control maquiavélico silencioso no promete que ganarás siempre, promete algo más realista, que dejarás de perderte a ti cada vez que reaccionas por reflejo, que no regalarás tu atención como moneda de cambio, que no te explicarás para ser aceptado. Hay dos caminos claros desde aquí. Uno es seguir siendo legible, rápido, correcto, disponible, tener siempre algo que decir, algo que aclarar, algo que ofrecer, sentirte tranquilo porque te entienden, mientras otros deciden el ritmo. El otro es más áspero, elegir cuándo aparecer, cuándo hablar, cuándo callar, soportar la tensión de no ser comprendido de inmediato, dejar que otros se muestren mientras tú observas, aceptar que el silencio también construye reputación. Ninguno es cómodo, pero solo uno conserva margen. Si este punto te incomodó, no lo ignores. Ahí hay algo que ya sabes y que has evitado. Escríbelo en los comentarios, no para explicarte, para asumirlo. Y si este tipo de claridad te sirve, suscríbete. No para consumir más contenido, sino para recordarte cada tanto que no estás obligado a reaccionar. Comparte esto solo si sabes que alguien habla demasiado para no perder control. Y ahora, la sentencia final, sin adornos. Quien necesita ser entendido todo el tiempo, nunca decide nada.